Deo entra en conflicto con algunas de tus creencias. Por eso quiero pedirte que lo veas con la mente abierta, como una mera sugerencia si es posible. Jesús puede ser una entidad, una energía, un personaje histórico. No importa la definición de este, tampoco importa si existió históricamente o no, o si fue un personaje creado mitológicamente y usado por la Iglesia. Lo cierto es que el poder de la creencia colectiva y el inconsciente colectivo originaron la existencia de una energía crística, capaz de muchas cosas para quien conecte con esta poderosa energía. El inconsciente colectivo es un concepto central en la teoría psicoanalítica de Carl Jung. Según Jung, el inconsciente colectivo es una capa profunda de la mente humana, que almacena información, patrones y mitos que son compartidos por toda la humanidad. Este inconsciente colectivo es visto como una fuente de unidad y conexión entre todas las personas, y su contenido incluye arquetipos, patrones psicológicos universales que se encuentran en mitos, leyendas y religiones. En la visión mística, el inconsciente colectivo es una fuente de conexión con una realidad más grande y divina. Desde esta perspectiva, el inconsciente colectivo es visto como un medio para acceder a una comprensión más profunda de la realidad y para experimentar una unión con una fuerza divina o con la totalidad del universo. Desde esta perspectiva, el inconsciente colectivo puede ser visto como una fuente de sabiduría y comprensión, disponible para aquellos que están dispuestos a explorarla. Además, el inconsciente colectivo almacena las creencias de todas las personas, y mientras más personas crean a través del sentimiento en algo sustancialmente sutil como Cristo, esta energía existirá. De la misma forma, muchas personas pueden tener miedo a algo en su interior, y ese algo puede ser creado en un plano más sutil y sostenido por la creencia o el sentimiento. Entonces Jesús, sin importar que haya existido históricamente o no, existe como una energía en un plano sutil, una energía que se nutre constantemente y se forma según la visión de cada creyente en esta. Y esta energía también puede ayudar a otras personas. Habiendo establecido que creas o no en Jesús, que consideres o no la existencia histórica de éste como cierta, lo importante es considerar que las personas que sí creen también tienen una respuesta en el sentido alterno. Además, no solo en el inconsciente colectivo vive esta energía, sino que la misma creencia tiene poder, sea cual sea. Teniendo esto en mente, exploremos algo muy curioso: la existencia histórica de Jesús. En opinión del historiador David Fitzgerald, Jesús fue el efecto, no la causa, de la cristiandad. San Pablo y el resto de los cristianos de la primera generación buscaron continuar la Biblia judía creando un Mesías y mezclaron su venida con rituales paganos como la Última Cena, detalles gnósticos y un Dios personificado que en realidad parece ser una historia fraguada de tradiciones egipcias, persas, helenísticas y romanas. Con el propósito de crear la religión definitiva o con el propósito de condensar el conocimiento en una sola doctrina. El teólogo Marcus Borg cree que, para entender la evolución del cristianismo, el Nuevo Testamento debería ser leído en orden cronológico. Él dice: al colocar los evangelios después de las cartas de Pablo, vemos que estos no son el origen del cristianismo, sino su producto. Los libros, como tal, están elaborados por las comunidades cristianas primitivas, varias décadas después de la vida histórica de Jesús, cronológicamente hablando, y nos dicen cómo esas comunidades veían a este en su momento histórico, que no es el mismo. Basta asomarse a cualquier evangelio para comprobar que en ningún momento las historias están narradas en primera persona. Los evangelios recibieron el nombre de 4 de los 12 apóstoles: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Pero, aunque desconocemos su autoría real, que probablemente fue colectiva, lo que es seguro es que no fueron escritos por ellos, ni en las fechas contemporáneas a Jesucristo. La atribución de su autoría se asignó, de hecho, después de su redacción, más de un siglo después del nacimiento del cristianismo. En aquella época era muy habitual utilizar seudónimos de gente conocida
para dar entidad a los distintos textos, y así se hizo en la práctica en la totalidad de los libros del Nuevo Testamento. Los únicos textos de cuya autoría está constatada son 6 de las 13 cartas de San Pablo. La mayoría de teólogos e historiadores coinciden en señalar que el Evangelio de Marco fue el primero que se redactó. Diversos análisis lingüísticos sugieren que los libros de Lucas y Mateo no son más que una reelaboración de este primer Evangelio, con sus propias correcciones y con un nuevo material. Pero pese a esto, se contradicen entre ellos en numerosos detalles. Eso por no hablar del Evangelio de Juan, el más tardío, que es aún más contradictorio, porque se cree fue escrito con un objetivo diferente y para distinto público. Por tanto, enfoquemos nuestra visión en la sabiduría gnóstica y mística que los primeros sabios cristianos escondieron en la Biblia, entre personajes e historias. Supongamos por un instante que la Iglesia utilizó a Jesús como un personaje y no como la enseñanza verdadera que escondía. Por supuesto, esta visión superficial de las enseñanzas ocultas en la Biblia fueron superficialmente expuestas para dominar y someter a la masa. Si los primeros sabios cristianos con sabiduría de muchos siglos y de diversos lugares escribieron la Biblia, no lo hicieron para manipular o someter al hombre, lo hicieron para liberarlo. Sin embargo, a la vez que la Iglesia sometía al hombre y a la mujer, algunas personas conocerían en secreto la verdadera interpretación de la Biblia, la interpretación psicológica y espiritual. Una de estas grandes figuras fue Neville Goddard, quien fue instruido a través de su maestro Abdullah, un rabino etíope. Goddard abrió la Biblia desde otra perspectiva para Occidente. Él argumentaba que los relatos bíblicos eran simbólicos y que no debían ser tomados literalmente. En su lugar, la Biblia es una colección de historias y parábolas que transmiten enseñanzas espirituales y morales. Para Neville, los eventos bíblicos se refieren a estados internos de conciencia y no a eventos externos o históricos. Neville dice lo siguiente sobre la Biblia y Jesús. La Biblia entera, de principio a fin, es contemporánea. Jesús no es alguien que murió. Él es algo que vive dentro del hombre, y Él mora en el hombre. Ahora bien, ¿qué es Jesús? Más allá de una energía en un plano sutil. ¿A qué se refiere Neville cuando dice que Jesús es algo que vive dentro del hombre? Neville explica. En la primera carta de Pablo a los Corintios se define a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios. En Juan 1 habla de esta presencia que estaba con Dios y dice, por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él no fue hecho nada de lo que fue hecho. Es el poder, y sin embargo es la sabiduría, así que es un poder creativo. Si yo tomo eso ahora y lo analizo, nos lleva al final de la segunda carta a los Corintios. Él nos llama a todos los que leamos esa carta, nos dice, poneos a prueba, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Y si Él hizo todas esas cosas, entonces pongámoslo a prueba en nosotros. Yo digo que Él es nuestra imaginación, que es el poder creador del universo. Mira alrededor, desde la ropa que vistes a las casas que habitamos. ¿No fue todo eso primero imaginado? ¿Conoces algo en este mundo que esté ahora probado como hecho, como una realidad concreta, que no fuera primero imaginado? Todo fue imaginado y luego exteriorizado. Sí, usando las manos en muchos casos, usando instrumentos del mundo, pero primero comenzó como una imagen. Y una imagen es simplemente el producto de esta facultad realizadora, fabricadora de imágenes en el hombre, que es la imaginación humana. Ahora, si todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que fue hecho, yo no puedo llegar a ninguna otra conclusión que al hecho de que el Cristo de las Escrituras es mi imaginación. Cuando a Blake le preguntaron bastante inocentemente, ¿qué piensas de Jesús? Sin pestañear, Blake contestó, Jesús es el único Dios.
Y luego se apresuró a añadir: pero también lo soy yo, y lo eres tú. Neville dice: ¿es Cristo tu imaginación? Yo digo que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, y este poder y esta sabiduría crean todo el mundo. Yo puedo diseñar para mi propio ser un acto imaginativo que se convierta en hecho. Luego lo repito en mi mente y se convertirá en un hecho. Si puedo repetirlo y repetirlo, y esos actos imaginativos se exteriorizan en hechos, entonces lo he encontrado. He encontrado ese poder en mí mismo, pues la Biblia le llama a Cristo y lo personifica y habla de esta presencia como un hombre, pero ese hombre es Jesús. Jesucristo es simplemente el ser resucitado que es Dios ahora, porque Él ha resucitado el poder dentro de Él, que es Cristo. Ahora Él es llamado el Señor, y todos deben inclinarse ante Él cuando suceda. Yo te digo, vendrá el día en que tendrás la experiencia y te sobresaltarás. Nadie te creerá. No van a creerte como tampoco creyeron a la primera persona a quien le ocurrió. Él es el primero que se levantó de los muertos, pero nadie le creyó. ¿Quién es este ser? Mi propia imaginación. Si no creo y no lo pongo a prueba, incluso aunque fracase, entonces yo no creeré en Cristo, pues Cristo es realmente mi imaginación, tu imaginación. De esta manera, si tú imaginas algo amable de otro y no crees en la realidad de esa imaginación, entonces no crees en Cristo. Aunque puedas ir a la iglesia cada día y dar el 10% de tus ingresos a la iglesia de tu elección, todas esas cosas son amables. Dalas si lo sientes de ese modo, pero ese no es Cristo. Eso no es creer en Cristo. Entonces, nosotros, construyendo nuestro pequeño mundo, agradable como es para muchos de nosotros, el poder que ejercemos es tan frágil comparado con ese mismo poder cuando se eleva. Cuando es elevado y el gran nombre que está por encima de todos los nombres nos es conferido, vendrá el día en que sin pérdida de identidad tú llevarás el nombre Jesús. Cada uno de nosotros está destinado a ser Cristo Jesús. Ese poder, con el nombre ejerciendo infinito poder, sin pérdida de identidad. Nos conoceremos unos a otros y todos glorificados, cada uno. No hay límite para el regalo. Algunos lo ejercerán más que otros, pero ciertamente el regalo es el mismo, el regalo de Cristo Jesús. Hay una sola cosa en el mundo, la imaginación, y todas nuestras distorsiones de ella. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por la imaginación tenemos el poder de ser cualquier cosa que deseemos ser. A través de la imaginación desarmamos y transformamos la violencia del mundo. Nuestras relaciones más íntimas, así como también las más casuales, se convierten en imaginativas, a medida que despertamos del misterio escondido por los siglos. Este misterio es que Cristo está en nosotros, y es nuestra imaginación. Entonces nos damos cuenta que solo cuando vivimos por la imaginación, podemos decir que verdaderamente estamos viviendo. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante que Cristo nos prometió es nuestra para ser experimentada ahora, pero hasta que no sintamos a Cristo como nuestra imaginación, no podremos experimentarla. Cada ser humano es María y debe darle nacimiento a Cristo. Si la historia de la Inmaculada Concepción y el nacimiento de Cristo parece irracional para el hombre, es tan solo porque se ha malinterpretado como biografía, historia y cosmología. El nacimiento y crecimiento de la imaginación es la transición gradual de un Dios de tradición a un Dios de experiencia. Si el nacimiento de Cristo en el hombre parece lento, es solo porque el hombre no está dispuesto a abandonar el cómodo pero falso anclaje de la tradición. Cuando la imaginación es descubierta como el primer principio de la religión,
La piedra del entendimiento literal habrá sentido la vara de Moisés, y como la roca de Sión, proveerá el agua del significado psicológico para saciar la sed de la humanidad. Y todos aquellos que tomen la copa ofrecida y vivan una vida de acuerdo a esta verdad, transformarán el agua de significado psicológico en el vino del perdón. Entonces, como el buen samaritano, ellos lo verterán en las heridas de todos. El Hijo de Dios no será encontrado en la historia ni en ninguna forma externa. Él solo puede ser encontrado en la imaginación de aquel en quien su presencia se hace manifiesta. El hombre es el jardín en el cual este Hijo unigénito de Dios duerme. Él despierta a este Hijo elevando su imaginación hacia el cielo y vistiendo al hombre en una estatura divina. Debemos continuar imaginando aún más alto de lo que mejor conocemos. Supongamos que yo soy capaz de actuar con imaginación continua, es decir, supongamos que soy capaz de sostener el sentimiento de mi deseo cumplido. La experiencia me ha convencido de que una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se solidificará en un hecho. La continua imaginación es suficiente para todas las cosas, y todos los planes y acciones razonables nunca compensarán la falta de continua imaginación. La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no depende de los hechos externos. Los hechos son el fruto dando testimonio del buen uso o del mal uso de la imaginación. El hombre se convierte en lo que imagina. Él tiene una historia autodeterminada. La imaginación es el camino, la verdad, la vida revelada. No podemos encontrar la verdad con la mente lógica. Donde el hombre natural de los sentidos ve un capullo, la imaginación ve una rosa totalmente florecida. La verdad no puede ser contenida por los hechos. A medida que despertamos a la vida imaginativa, descubrimos que imaginar una cosa es hacer que sea así. Que un verdadero juicio no debe conformarse con la realidad externa a la que se relaciona. Es una cosa maravillosa descubrir que puedes imaginarte a ti mismo en el estado de tu deseo cumplido y escapar de la cárcel que construye la ignorancia. El hombre real es una magnífica imaginación. Es este ser el que debe ser despertado. Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. En el momento en el que el hombre descubre que su imaginación es Cristo, él realiza actos que en este nivel solo pueden ser llamados milagros. Pero hasta que el hombre tenga el sentido de Cristo como su imaginación, él verá todo en pura objetividad, sin ninguna relación subjetiva, sin darse cuenta que todo lo que él encuentra es parte de sí mismo. Él se rebela contra la idea de que ha elegido las condiciones de su vida, que están relacionadas por afinidad a su propia actividad mental. El hombre debe creer firmemente que la realidad está dentro de él y no afuera. Jesús es por tanto una energía en un plano sutil, pero también es el nombre secreto para referirse al segundo nacimiento del hombre a través de su propio Jesús o imaginación, quien resucitará de entre los muertos. Tú no me escogiste a mí, yo te he escogido. No descanso de mi gran tarea, abrir los mundos eternos, abrir los ojos inmortales del hombre hacia los mundos del pensamiento, hacia la eternidad, siempre expandiéndose en el seno de Dios, la imaginación humana. En la descripción de este video encontrarás la interpretación psicológica de algunas historias bíblicas. Entremos en silencio.